países como China, por ejemplo, se industrializaron mucho en los últimos años, lo que ha provocado disminuciones de las áreas cultivables, elevación de los niveles de vida, urbanización, transición nutricional, y desembocó en un crecimiento de necesidades y en un país como China, pero en otros países también, las producciones domésticas ya no cubren la enorme demanda de su población. Tres opciones se ofrecen en esos países. La primera es importar masivamente. La segunda son invertir en tierras agrícolas extranjeras o en agroindustrias extranjeras. Y la tercera, la reactivación de políticas agrícolas. La importación masiva, bueno, ahí las tensiones se cristalizan entonces alrededor del riesgo de la alza de los precios. Es soportable para algunos países, como China, pero potencialmente muy peligroso para otros, como los de la ribera del sur del Mediterráneo, cuya dependencia y cohesión a los mercados internacionales para garantizar su seguridad alimentaria son casi absolutas. Para entender la acuidad y la importancia estratégica de esta cuestión, cabe recordar que Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, Egipto también, son 5 países, representan 2% de la población mundial, pero representan más del 20% de las compras mundiales de trigo. El peso que tiene, y lo veremos un poquito más adelante, el peso de las compras de trigo es absolutamente vital para esos países. Este año acá están padeciendo inundaciones. En el norte de África es una sequía histórica, no se ha visto una sequía así en los últimos 50 años. Ya Marruecos acaba de perder 50% de sus cosechas, que no es un dato menor, sabiendo, y lo veremos más adelante, cómo juega un rol estabilizador en la harina, el pan, el trigo. Somalia, que es un país menos conocido, pero 75% de sus cosechas fueron perdidas. Somalia hace poco está en guerra con Etiopía, tiene problemas con grupos terroristas, o sea que ahí vamos a ver también más adelante cómo todo eso puede afectar en esos países. Bueno, invertir en tierra agrícola o en industrias agroalimentarias. Bueno, eso claramente, la falta de tierras de algunos países se traduce en una búsqueda para conquistar afuera, en las regiones favorables para la producción, los márgenes adicionales de seguridad alimentaria que no pueden obtener sobre su propio suelo o recurriendo a los mercados internacionales. La crisis alimentaria del 2008 catalizó ese movimiento de mundialización de la tierra, aun cuando muchas operaciones ya existían antes. Esta dinámica se aceleró revelando la fragilidad alimentaria de algunos países con un déficit de tierras cultivables, como China, Estados Árabes del Golfo y otros países asiáticos, que son Malasia, Corea, Japón, podemos citar algunos otros más. Este tipo de operaciones, llevadas a cabo también por actores del mundo financiero, no solo elevan la tierra al nivel de recurso estratégico del siglo XXI, sino que lo ubican también en el corazón de una geopolítica externa cuyos efectos no resultan neutros para países importadores, receptores de esas inversiones, pero también, lo vamos a ver muchas veces, importadores de alimentos. O sea que es una paradoja. Le voy a dar un ejemplo básico de las consecuencias sobre geopolítica interna que puede tener algún país. Sucedió en el 2008 en Madagascar. Madagascar firmó en el 2008 un acuerdo con la empresa coreana Daewoo para un alquiler, ¿cómo se llama? Enfeótico, de 99 años. Anfiteótico. Un anfiteótico. Por 1.300.000 hectáreas. Bueno, Madagascar es uno de los 5 países más pobres del mundo, tiene
severos problemas, tanto de desarrollo, de hambre, bueno, de todo, de infraestructura. Bueno, cuando se llegó a conocer el acuerdo del pueblo, ya había muchos problemas políticos en el país, pero eso fue como la mecha que encendió el fuego y terminó no solamente con un acuerdo que no pudo llevarse a cabo por todas las manifestaciones de revueltas que hubo en el país, sino también que terminó con el presidente totalmente echado de su casa de gobierno. Se llama Marc Ravaloman y se terminó así, o sea que las consecuencias de una inversión, en este caso de una empresa del sur de Corea, en un país, entra en una geopolítica externa y terminamos con asuntos de geopolítica interna, donde un territorio que no está desarrollado, con un campesinado totalmente abandonado, desprestigiado, bueno, ha tomado en ese caso armas, pero era más que todo unas grandes manifestaciones que terminaron con el presidente. Bueno, frente a esos riesgos que puede provocar el alquiler o la compra de tierra afuera, y hay cambios de estrategias. El caso de China ahí es particularmente interesante. China quiere ser potencia mundial, la primera potencia mundial, y eso pasa necesariamente por la estabilización de sus fuentes de suministros alimentarios. O sea que sus frecuentes inversiones en empresas de negocios y de producción alimentaria, a través de distintos conglomerados, pero acá el más famoso es el COFCO, revelan claramente ese cambio de estrategia. Ya no comprar solamente la tierra o alquilarla, sino también ir a comprar la industria, que no solamente asegurarse un alimento, asegurarse un conocimiento. O sea, eso también es muy importante. La batalla por el conocimiento está también en la agricultura. No es solamente software, hardware, cibernética, inmaterial, internet. No, en la agricultura acá tienen un conocimiento muy elevado y eso claramente algunos conglomerados están interesados también en comprarlo. Ahora, la reactivación de políticas agrícolas para llegar al autoabastecimiento. Bueno, ahí simplemente los debates y las tensiones en las negociaciones internacionales sobre políticas agrícolas públicas y alimentarias también demuestran claramente la agudeza de sus dimensiones geopolíticas. Sin embargo, es útil recordar que garantizar la seguridad alimentaria es participar en la estabilidad social de un país, porque desarrollar la agricultura no solo favorece la seguridad alimentaria, sino también permite abordar la problemática del desarrollo territorial y la integración económica y social del campesinado. Eso lo vamos a ver más adelante, es vital. En muchos países, si hay revueltas del hambre, hay que mirar primero, más allá de las ciudades, como en el campo hay una falta de integración del tejido campesino, eso, del tejido social del campesinado, es muy importante. Bueno, pasamos del control de las fuentes de abastecimiento en el mundo ahora, o sea, estamos en eso, pasamos a una geopolítica de los recursos, o sea, que hablar de conquistar tierra afuera es conquistar un recurso, o sea, petróleo no, es tierra, pero también es agua. Acabamos de subrayar la importancia de la cuestión de la tierra en las problemáticas agrícolas alimentarias, conflictos por compra, alquiler de tierra, pero si el control de la tierra es obviamente indispensable para el desarrollo de proyectos agrícolas, el control del agua es por su parte fundamental. Quien controla el agua, controla la tierra. Eso está totalmente inscrito en las estrategias de poder. Un ejemplo histórico, la creación del Estado de Israel se hizo mediante la colonización de algunas partes, unos colonos que volvieron a Palestina. La primera cosa que hicieron fue agricultura.